¿Qué le lleva a una persona a emprender antes de los 30? Es una locura transitoria. Lo veremos hoy con un emprendedor joven. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal del proyecto Value for All. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con Lino Monteagudo. Bienvenido, Lino. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Bueno, hoy estamos con una de los capítulos de nuestra serie El cuarto factor de producción. Este cuarto factor, que es lo que hace andar la economía, que son los emprendedores que deciden pues cómo coordinar trabajo, capital y tierra, que son los tres factores típicos que se habla en la economía que producen el desarrollo, pero que si no hay alguien que decida cómo combinarlos de una manera adecuada, pues no pueden llegar a funcionar. Y ese es el punto en el que aparece el emprendedor, una persona que decide pues no trabajar para otro, no conformarse, sino decidir emprender, decidir pues salirse un poco de la carrera de la rata de la que habla Robert Kiyosaki e intentar buscar pues crear algo para vivir de ello, ¿no? Este es tu caso, Lino, y además lo has hecho muy joven, ¿no? Entonces quería que nos contaras en primer lugar, bueno, la empresa se llama GOP, ¿no? Imagino que lo pronuncias así. Ahora hablaremos de la empresa, pero primero quería que nos contaras un poco sobre ti. ¿Qué te ha llevado a emprender? ¿Qué has estudiado? Bueno, has sido alumno mío, o sea que yo ya lo sé, pero bueno, para que lo sepa la gente. Sobre tu vida y qué te lleva a emprender. Ok, bueno, pues nada, eso, Gustavo, muchas gracias por todo, por invitarme, sobre todo también enhorabuena por llevar este tipo de proyectos, ¿no? La verdad que creo que es interesante, ¿no? Que la gente conozca un poco también, ¿no? Pues eso, la historia un poco de gente que se sale un poco quizá de la trayectoria más normal y sobre todo por ver que es otra oportunidad, ¿no? Y otro camino igual de válido. Yo básicamente, bueno, pues eso, yo soy de Albacete, de un pueblo de Albacete, de allí, y bueno, mi familia proviene de otro pueblo de Albacete también, de Madrigueras. Y nada, y con 17 años me vine a Madrid a estudiar efectivamente en la escuela, Ingeniería Industrial, ¿no? Grado de Ingeniería Industrial en la Politécnica de Madrid. Entonces, nada, bueno, la verdad que estudié un poco Ingeniería Industrial, un poco por inercia quizá. Realmente, bueno, no tenía muy claro cuál era mi vocación y realmente, bueno, pues cogí una de las que más me llamaban. Luego, durante la carrera o durante mi etapa universitaria, realmente lo que me sucedió es eso, que no llegaba a encontrar esa motivación real, tenías asignaturas que te gustaban más, asignaturas que te gustaban menos, como todo, pero no llegaba a tener esa motivación real, ¿no? Entonces creo bueno, que llevaba un tiempo, ¿no? En el que necesitaba cambiar algo, darle una vuelta a algo. Al final yo soy muy consciente y siempre lo he sido de que al final trabajamos muchas horas en nuestra vida y que realmente si no te gusta tu trabajo, pues es un fastidio, ¿no? Al final tienes que intentar que te guste lo máximo posible porque al final le dedicamos gran cantidad de horas, días y años realmente, ¿no? A esto de trabajar. Y bueno, y entonces, bueno, con dos compañeros de allí, de la Universidad Politécnica, son hermanos entre ellos, de hecho, Juan y Víctor, pues bueno, empezamos a hablar sobre un programa de emprendimiento que había en la Escuela de Negocios de Deusto, ahí al lado, cerca de la escuela. Y nada, era un programa llamado el Citizen Bootcamp, que al final era una especie de formación de unas 40 horas, si no recuerdo mal, donde la becaba toda esa formación en Citibank y bueno, lo único que había que hacer era presentar una idea y empezar, y entonces si te seleccionabas, pues empezabas a recibir esa formación de muy buenos profesores. Víctor fue el que se enteró, lo comentó con Juan era amigo mío y bueno, empezamos a darle vueltas a ver qué proyectos, hicimos una selección de 1000 ideas y poco a poco fuimos clipando hasta que nos quedamos con el germen de lo que hoy es GOP, ¿no? Realmente no tenía mucho el germen del que partió de todo, ¿no? Y la verdad que fue un poco así, ¿no? Conforme me fui metiendo más y más y más y más, vi que me gustaba más y más y más y más y entonces realmente encontré, pues eso, una forma de que realmente me hacía que fuese difícil conciliar el sueño, ¿no? Que me hacía que pensase en ello muchas horas al día, que no me costaba, que al final era como un hobby, ¿no? No solo un trabajo, sino también como un hobby. Y esto fue algo nuevo para mí, porque no lo había tenido hasta entonces, que cada uno lo encuentra, ¿no? Yo creo en una parte, ¿no? En un sitio.
Y para mí, bueno, tuve suerte, creo que relativamente joven descubrí todo esto y entonces, bueno, y a partir de eso, pues bueno, la verdad que tengo cada vez más claro que mi vida profesional va a ir siempre vinculada a esta parte del emprendimiento. Y ese fue un poco todo el roadmap, ¿no? De cómo estoy aquí, ¿no? Por así decirlo. Mm. ¿Y tienes en tu familia algún hermano, algún padre que sea empresario, que tenga su propia empresa? ¿O habías vivido de pequeño digamos, el rol de emprendedor, empresario? Pues es curioso porque realmente, o sea, de mi familia más cercana, todos son funcionarios, absolutamente todos. Sí que es cierto que mi abuelo, bueno, por parte, o sea, en dos generaciones, por parte tanto de madre como de padre, sí que habían sido emprendedores, habían tenido su negocio. Bueno, un abuelo mío tenía una estación de servicio, una gasolinera, había montado su negocio, otro una bodega de vinos, ¿no? Al final sí que, bueno, pues por ahí sí que podía haber algo, pero lo que es en mi casa, por así decirlo, donde yo me he criado, realmente abundan más, o el principal porcentaje son funcionarios. Entonces, bueno, yo creo que fue más que porque lo hubiera visto de pequeño, porque estaba buscando una solución o una respuesta un poco a cosas que necesitaba, a ese impulso que necesitaba, y lo encontré ahí. Mm. Y háblanos un poco de la idea en concreto de negocio, de la idea de GOP. Ok. Vale, pues mira, básicamente nosotros lo vimos claro desde el principio, más como usuarios que como otra cosa, ¿no? Al final, GOP, básicamente, dicho de forma rápida, es la primera startup o la primera empresa en España que ha desarrollado tiendas inteligentes o tiendas autónomas. Estos son tiendas modulares de unos 15 metros cuadrados, donde la principal oferta de productos son alimentación y bebidas, ¿no? Y que no necesita a nadie dentro de la tienda, ¿no? La interacción con esta tienda es de bajarnos una aplicación móvil, como estamos acostumbrados, nos registramos, ¿no? Poniendo nuestros datos, nuestro método de pago, etcétera, y en ese momento, pues, con tu móvil abres la puerta, ¿no? Una vez que haces dentro de la tienda, pues coges los productos que quieras y cuando vas a salir se te cargan a través de la aplicación, ¿no? Ese es un poco el concepto. Ese es un poco el canal que hemos creado, pero realmente el problema o la solución que queríamos dar, lo que queremos ofrecer es, para nosotros, el ir a comprar, el planificar las compras, todo ese proceso, al final ocupa mucho tiempo, ¿no? Y cada vez creo que somos más convenientes en todos los aspectos de nuestra vida, desde coger un Uber hasta ver Netflix en vez de ir al cine, hasta bueno, pedir comida en restaurante a domicilio, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Y eso yo creo que nosotros estamos cada vez más, las generaciones, sobre todo estas últimas generaciones, piensan más en optimizar el tiempo, ¿no? En realmente hay como una obsesión en lo quiero ya y lo quiero ahora, y todo esto viene porque hay que optimizar el tiempo. Entonces nosotros lo que queríamos crear y lo que estamos creando es un canal de venta que realmente permita esto, ¿no? Que pueda haber tantas tiendas distribuidas a lo largo de todas las ciudades del mundo que realmente cada vez que necesitemos un producto nos demos cuenta que lo tenemos al lado, ¿no? Y que podemos entrar, cogerlo e irnos en segundos, ¿no? Entonces ese es un poco el concepto. Mm. Y, cuando el cliente coge los productos, tiene que hacer el de cajera, digamos, tiene que pasarlo por un lector o directamente saliendo de la tienda se escanea con en un arco y no tiene que pasarlos individualmente. Pues mira, aquí hay dos fases, ¿no? Como cualquier startup, ¿no? Por así decirlo. Bueno, son dos, por resumirlo mucho, son 1000 fases, ¿no? Pero como en cualquier otra empresa, ¿no? Al final lo que tienes que hacer o tienes que intentar hacer, ¿no? Es comenzar desarrollando como un producto mínimo viable, ¿no? Que llaman, ¿no? Que al final, pues eso es una versión mucho más simplificada del producto que quieres hacer, pero que con los recursos que tienes en ese momento y hasta que valides realmente que tiene sentido en el mercado al que te estás enfocando, pues tienes que desarrollar algo que sea muy parecido, pero que sea mucho más fácil de desarrollar. Entonces aquí nosotros desarrollamos nuestro primer formato de tienda, nuestro MVP, ¿no? Que al final funcionaba con identificación por red de frecuencia, por RFID, y básicamente, bueno, el caso más claro de una experiencia de compra similar es en el caso de Amazon, perdón, de Decathlon.
aquí en España, ¿no? Que al final vuelcas los productos en una caja, se leen automáticamente, pulsas pagar y con el propio móvil se lee el QR, un QR que te aparece en tu pantalla y ya se te procesa el pago, ¿no? Es un poco como Decathlon realmente más vitaminado, ¿no? Realmente. Esa es la experiencia de compra. Dicho eso, nosotros ahora estamos justo empezando bueno, tenemos ya un prototipo y vamos a sacar a producción durante 2023 un caso de uso que va mucho más allá, ¿no? Ya hemos validado un poco ese product market fit que hablan, ¿no? Ese fit con el mercado que realmente tiene sentido nuestro producto y entonces ahora ya estamos invirtiendo mucho más en desarrollo y lo que estamos haciendo ahora es una experiencia de compra mucho más parecida a, bueno, la más famosa es Amazon Go, ¿no? Hay muchas, pero realmente la más famosa a día de hoy es Amazon Go, que básicamente es entras, coges el producto y en ese momento que coges el producto ya se te asigna a ti, ¿no? Luego si lo dejas se te quita, por así decirlo, del carrito, pero coges el producto y entonces cuando te vas, pues directamente a través de tu aplicación se te carga directamente. Entonces no tienes que pasar por ningún tipo de sitio, ¿no? Muy bien. Y a la hora de poner estas tiendas en funcionamiento, digamos, es importante que estén en un sitio en el que haya libertad de horario comercial, como es Madrid, o se puede poner en cualquier sitio porque no, digamos, no entra dentro de las tiendas habituales o en el mismo, no está regulada como una tienda habitual. Uh-huh. Sí, a ver, nosotros somos tiendas de conveniencia, ¿no? Que al final tiendas de conveniencia pues eso, son tiendas que tienen una mayor apertura horaria, ¿no? Que tienen ciertas ventajas y ciertas limitaciones, por así decirlo, en cuanto a tipo de producto, en cuanto a tiempo de horas, en cuanto a este tipo de cosas. Entonces, sí, nosotros normalmente vamos a ir a un emplazamiento donde podamos abrir el máximo número de horas posibles, sobre todo para eso, para lo que te comentaba al principio, para que una persona en cada momento tenga alguna tienda nuestra cerca y con el producto que necesita, ¿no? Ese es el objetivo real. Dicho eso, efectivamente hay ciertas ubicaciones donde quizá no ha salido, vamos, no ha salido rentable poner una tienda normal o realmente no pueden ponerla porque necesitan unas dimensiones más grandes o lo que sea. Y en nuestro caso, entonces, hay ciertas ubicaciones, como puede ser un espacio empresarial, ¿no? O como puede ser incluso una universidad, o como puede ser, bueno, cualquier otro tipo de sitios, ¿no? Donde se congregue gente durante el día, pero a lo mejor durante la noche esté cerrado, ¿no? Estadios deportivos también, todo lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que aún así, si el flujo de personas y las métricas un poco que nosotros validamos son suficientes, pues bueno, habrá ciertos casos en los que no. Dicho eso, en líneas generales siempre habrá o intentaremos que haya el mayor tiempo de apertura posible, ¿no? Y en la medida de lo posible, ¿no? En una tienda, en una ubicación normal, tendremos 24 horas. Efectivamente, nosotros la tienda que tenemos ahora está abierta 24 horas, ¿no? Que es un poco lo que nuestra propuesta de valor también. Muy bien. ¿Y en qué localizaciones podemos encontrar las tiendas GoPro? ¿Cuántas hay y dónde podemos ir a verlas si queremos probarlas? Pues mira, nosotros, lo dicho, hace un año, un poco más de un año, en julio de 2021, lanzamos este primer MVP que te comentaba. Bueno, mucho peor que el de hoy, ¿no? Por así decirlo, pero lo lanzamos en la Moraleja Green, en Alcobendas. Dicho esto, fue un formato de pop-up store, ¿no? De tienda temporal, ¿no? Entonces, la dejamos ahí, la cambiamos, o sea, básicamente lanzamos en ese punto, aprendimos mucho de los usuarios y entonces volvimos a traernosla a casa, por así decirlo, y mejoramos todo lo que habíamos aprendido. Entonces, eso era un centro comercial. Luego lo pusimos en un espacio empresarial, ¿no? Hicimos lo mismo. Aprendimos lo que necesitábamos, volvimos a recogerlo y volvimos a desarrollar. Luego estuvimos en eventos. Y ahora mismo, hoy por hoy, solo tenemos una operativa que está 24 horas al día en Alcalá de Henares, en un centro de lavado Elefante Azul, ¿no? En un centro de lavado de vehículos. Dicho eso, vamos a poner otra por la zona de Alcobendas a lo largo del mes de octubre. Y con esto un poco lo que estamos haciendo sobre todo es extraer información, ¿no? Porque nosotros podríamos haber optado por abrir más tiendas, por seguir abriendo, pero realmente lo que queríamos era como afinar el tiro, ¿no? Realmente ver en qué ubicaciones funcionaba mejor, cuáles eran las pegas en su momento que tenía el usuario y después de este año de aprendizaje ya vemos que estamos a estar preparados para decir, vale, ya sabemos lo que necesitamos del emplazamiento,
qué le tenemos que ofrecer al usuario, cómo tenemos que tratar con él. Y entonces ahí es cuando, bueno, ahora es el momento de crecer, ¿no? Entonces realmente empezaremos a crecer más fuerte a lo largo de 2023, ¿no? Es un poco la intención. Y que ¿cuánto tiempo, digamos, por dar un orden de magnitud a la gente que esté planteando esto, desde que tú te apuntas en este programa de empresas o concurso de Deusto hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo que tenéis un producto que es tangible, que la gente puede ir a ver? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues ha pasado tiempo, la verdad, pero por varias razones. Han pasado 3 años en concreto. Cuando nosotros empezamos, nos juntamos en la escuela de industriales, a planear un poco todo esto. Nosotros seguíamos estudiando allí, los tres, y entonces nos empezamos a plantear esto, ¿no? Y fue en septiembre de 2019. El programa lo empezamos, me parece, en octubre, noviembre de 2019, y a partir de ahí fuimos formándonos. ¿Por qué? Hay dos razones principales por las que nuestro proyecto quizás no es al uso y realmente ha tardado más tiempo, ¿no? Una es por el tipo de perfiles que somos, ¿no? Al final, el tema de ser gente muy joven tiene sus pros, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tienes muchas menos obligaciones en general, en el sentido de que, bueno, pues tienes mucha libertad un poco para hacer para hacer lo que necesites, para trabajar las horas que necesites, para moverte donde haga falta, en ciudad, en territorio, y hacer un poco lo que quieras. Pero sí que es cierto que al final tenemos poca formación, ¿no? Al final no habíamos tenido una experiencia de trabajo real, ¿no? Y no habíamos mucho menos como otros proyectos y realmente la gran mayoría de proyectos que son exitosos son gente con mucho track record en una empresa o en un sector muy concreto, ¿no? Y detectan una oportunidad de negocio y entonces emprenden en él. Dicho eso, entonces nosotros durante estos 3 años hemos aprovechado para formarnos. Para formarnos al final es trabajando, ¿no? Trabajando en ciertos programas, ciertas aceleradoras. Tuvimos también el programa de emprendimiento de la UPM, ¿no? En la actual UPM, ¿no? Que nos ayudaron mucho al principio. De hecho, fue el primer premio que nos dieron y fue como el primer impulso, ¿no? Un poco para seguir hacia adelante. Yo animo a todo el mundo, por cierto, que se inscriba, porque la verdad es que está muy bien. Pero bueno, aparte de eso, ese era el principal problema, ¿no? Éramos gente muy joven y necesitábamos formarnos, ¿no? Y en segundo lugar, es el tema del tipo de negocio, ¿no? Hay muchos tipos de negocios, hay unos que son más sencillos, otros que son más difíciles. Nosotros fuimos demasiado ambiciosos al principio, quizás, ¿no? Yo ahora lo miro y digo, joder, qué ambiciosos fuimos, ¿no? En ese momento fuimos a por un negocio muy complejo que abarcaba tecnología, abarcaba retail, y abarcaba logística, abarcaba una serie de factores que hacían muy complejo el negocio. Dicho eso, ¿qué pasa? Que claro, eso lo veo ahora, entonces cuando ya gran parte del camino lo hemos hecho, ¿no? En su momento fue parte de esa experiencia, de esa, ¿no? De esa forma de ver las cosas, que nos lanzamos a por un proyecto muy complejo. Pero entonces por eso ha tardado 3 años. Realmente luego hay gente que, o yo si mañana, el día de mañana empezase a hacer un proyecto y fuese un proyecto más sencillo, ¿no? Como los hay, ¿no? De un servicio mucho más concreto, más sencillo, más de nicho, realmente la gente a lo mejor lanza este producto en 6 meses, ¿no? En 3 años, ¿no? Por así decirlo. Dicho eso, nosotros es verdad que no empezamos a construir lo que es sí el producto hasta hace no sé, finales de 2020, principio de 2021 fue cuando comenzamos a todo esto. Entonces realmente son como, bueno, 20 meses aproximadamente en los que hemos estado trabajando en el producto, sí. ¿Y cuáles dirías que son las mayores dificultades que te has encontrado? ¿Es más difícil el desarrollo del producto, el conseguir la financiación? ¿Qué es lo que más, qué es lo dirías que es más difícil? Pues, a ver, en cada momento, ¿no? Cada día que llega, pues, parece que las cosas que te llegan son más difíciles que las del día anterior, ¿no? Porque ya una vez que las has pasado parecen como más fáciles, ¿no? El primer reto para nosotros fue validar, de verdad, que eso tenía sentido y que realmente alguien nos apoyaba, ¿no? Entonces, lo que te he comentado, en Actúa UPM, pues el simple hecho de que nos dieran un premio en Actúa UPM ya, bueno, nos dio algo de dinero, no fue gran cosa, pero bueno, para ese momento creo que eran 5.000 euros, para ese momento nos sirvieron para comprar tecnología y empezar a hacer ese MVP que queríamos hacer, ese prototipo, por ese lado. Pero sobre todo era ese refuerzo moral de decir, bueno, gente que sabe de lo que va,
confía en mi proyecto, ¿no? Básicamente. Entonces ese fue un momento muy clave, ¿no? Y que realmente si no hubiese llegado, hubiera tardado unos meses en llegar, no sé si hubiéramos aguantado más, ¿no? Entonces eso fue un momento duro y un momento que era difícil, ¿no? Luego, en el momento de realmente construir el producto y abrir, ¿no?, la primera tienda. Nosotros no teníamos experiencia, bueno, o casi nada de experiencia ni en la tecnología que estábamos utilizando, ni en el sector al que nos estábamos enfocando, ni nada. Pero bueno, sí que tuvimos la habilidad, entre comillas, de rodearnos de gente que sí que sabía, que creía en el proyecto, que le apetecía ayudarnos y que nos fueron guiando poco a poco por todo este mundo. Y esto lo seguimos utilizando, ¿eh? Gente que intente echarnos una mano, bueno, que al final la gente, yo creo que en general está muy dispuesta, y eso sí que es cierto para la gente joven que quiera emprender. La gente en general está dispuesta siempre a ayudar, o casi en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Un simple mensaje por LinkedIn o por email, normalmente te contestan y al final te echan una mano. Entonces, ese fue otro momento clave. Y luego, por ejemplo, ahora estamos afrontando otro momento más complicado también, que es un reto, que son, bueno, son dos, ¿no? Por un lado, el tema de nuestra primera ronda de inversión privada, ¿no? Nosotros hasta ahora toda la financiación que hemos tenido suerte y ha sido público, ¿no? Bueno, aparte de algo que pusimos nosotros, los socios, pero el resto ha sido puramente público. Y ahora nos estamos aprendiendo justo a nuestra primera ronda de inversión privada. Entonces, eso es un hito importante y que, bueno, seguramente no sea fácil. Y luego, por otro lado, estamos creciendo en el equipo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Somos ya 8 personas, nosotros no teníamos experiencia de management, en llevar personas, y para nosotros crear esa cultura de empresa, establecer esos procesos, poder escalar esos procesos, la forma de trabajar, la forma de comunicarnos, crear un poco todo eso está resultando también complicado, es un reto importante, pero bueno, que poco a poco al final, como en todo, hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando y hemos ido puliendo. Al final yo creo que es lo que hay que hacer en todos los aspectos, ¿no? Mm, No sé si nos has apuntado algo sobre la financiación. No sé si puedes ser un Uh-huh. poco más específico sobre esa financiación pública, aparte del Uh-huh. premio de Actúa UPM, si Uh-huh. son premios o subvenciones o qué tipo de financiación has conseguido. Ok, vale, pues sí, hombre, sin ningún problema. Pues eso, nuestro primer premio fue el de Actúa UPM. Después nos llegó otro de 8.000 euros de la Federación Española de Municipios y Provincias. Había un reto que lanzaron que lo encontramos un poco por internet, en la página de una empresa que estábamos mirando y tal, y era como soluciones tecnológicas aplicadas al comercio minorista, ¿no? Entonces nosotros lo vimos claro y dijimos, esta es la nuestra, ¿no? Y fue muy poco después de Actúa UPM y aplicamos y también nos dieron otra cuantía similar, un pelín más, pero vamos, por ahí, algo así como Actúa UPM. Después accedimos a una aceleradora gallega, ¿no?, de la Xunta de Galicia, que se llama Business Factory Food, que ellos nos ayudaron a financiar de forma de subvención ese primer prototipo, ese primer MVP, ¿no? Nos ayudaron a construir lo que era el contenedor, por así decirlo, la tienda adaptada y bueno, parte del hardware que necesitábamos, que aún no habíamos podido comprar, ¿no? Entonces, esa parte también nos ayudó. El tema es eso, que bueno, tuvimos que irnos un poco a Galicia, ¿no?, por así decirlo, y tenían que seleccionar también, que había muchos proyectos y bueno, tuvimos la suerte de que nos seleccionaron. Y después los dos más importantes, ¿no?, por así decirlo, y son los más conocidos al final, está por un lado ENISA, ¿no?, que ENISA, la empresa nacional de innovación, y básicamente conceden préstamos participativos con un periodo de carencia de 2 o 3 años y luego con unas condiciones muy laxas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente financiación a deuda, es decir, tú pides ese dinero y luego lo tienes que devolver, pero te dejan 2 años hasta que empiezas a devolverlo. Eh, y luego tiene unas condiciones que ningún banco te la daría, ¿no? No te piden ningún aval, simplemente tu aval es tu proyecto, por así decirlo, ¿no? Es tu proyecto, no tienes avales personales que un banco, por ejemplo, sí que te los pediría, 100%. Entonces, ese es uno de los más importantes. Y luego, por otro lado, sí que lo último que conseguimos fue a finales de 2021 o principios de 2022, no me acuerdo, que era un Neotec de CEDETI, ¿no? Neotec es una subvención del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, me parece, que básicamente te daban hasta 325.000 euros a cambio de
bueno, si valoraban tu proyecto, ¿no? Pero sobre todo para hacer I+D, ¿no? El core tenía que ser I+D, tenía que ser desarrollo y entonces a partir de eso fue un poco cuando empezamos a desarrollar todo el tema de la experiencia de compra que te estaba comentando antes, ¿no? Gracias a Cedet y a Neotec, ¿no? Y además nosotros al principio realmente para que veas un poco cómo va el tema, ni valorábamos presentarnos porque la gente nos decía mínimo había que tener 6 meses cuando la empresa y cuando la convocatoria finalizó no llegaba a 7, es decir, estábamos muy verdes, no teníamos métricas, no teníamos mucho desarrollo en ese momento, era un equipo bastante junior. Pero ¿qué pasa? Que bueno, sí que es cierto que a través de Ganar tu UPM nos contactó otro alumno que, por cierto, también era de la escuela, que tenía una empresa que se dedicaba a todo esto, a desarrollar, se llama Nubica la empresa, que se dedica a solicitar este tipo de subvenciones para empresas, ¿no? Entonces ellos están muy especializados en las memorias que hay que hacer, en cómo hay que hacerlo, todo este tipo de cosas, y confiaron con nosotros en nosotros desde el principio, ¿no? Y la verdad que luego vimos otras empresas, pero ninguna confiaba tanto como ellos, y la verdad que hicimos con ellos, además luego eran la mejor, nos dimos cuenta que eran la mejor, y bueno, y entonces tuvimos la suerte que fuimos galardonados, porque es verdad que es una convocatoria a la que aplican muchas empresas, depende del año, pero que la tasa de éxito es más o menos un 20%, ¿no? Entonces, entre empresas muy buenas, ¿no? Que ya la que llega ahí pues tiene una serie de requisitos que son empresas muy buenas. Entonces, nosotros no contábamos con ello y vamos a lanzar una ronda justo ahí a finales del año pasado de capital privado, pero como tuvimos esa suerte, pues bueno, la hemos puesto hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esas son las herramientas más famosas, ¿no? Por así decirlo, más accesibles para todo el mundo. Bueno, y ahora que mirando hacia atrás y tras estos años, ¿qué consideras que te ha venido mejor de formación o que te ha faltado de formación, ¿no? Si para alguien que no esté viendo y se esté planteando emprender o que a lo mejor piensa que su futuro puede ser emprendedor, ¿qué tipo de formación crees tú que es la más valiosa? A ver, pues bueno, por un lado yo al principio no tenía mucha motivación y es cierto que para mí como el estudiar industriales casi que en un momento pensé que había sido un error y que había sido una pérdida de tiempo, pero realmente no es así. Realmente no es así porque lo mejor que adquieres, ¿no? Estudiando una carrera universitaria, exigiéndote, mejorando cada día, sobre todo son las habilidades personales, ¿no? Las habilidades de superación, el decir, tengo un reto y lo supero, ¿no? Ese es un poco el concepto y eso sí que es cierto que lo he visto ahora mismo con otra gente que a lo mejor no ha pasado por esta experiencia, que esta experiencia puede ser formándote en una universidad o puede ser montando tu proyecto, es una esta que pasa igual, ¿no? Que también aprendes un montón y es casi lo mismo, ¿no? Entonces, ese es yo creo, lo principal o el principal aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Que nosotros, cada uno de los socios tiene un problema y yo sé que lo va a resolver, ¿no? Igual que ellos saben que yo lo voy a resolver. Eso es lo fundamental, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a conocimientos, al final sí que vas cogiendo un poco cosas de todo. Coges cosas que me impartieron en la escuela, cosas que aprendí en Deusto, cosas que he ido aprendiendo de lecturas que he ido haciendo. Al final es un poco el salir, el intentar ver un poco de todo y ir seleccionando las cosas que mejor te vengan en ese momento. Yo creo que es un poco así. No hay una guía de éxito, por así decirlo, para todo el mundo, ¿no? Hay que decir que no has cursado tú ningún MBA de estos de emprendedores ni cosas de estas que a veces te salen por ahí. En tu caso ha sido aprender haciendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que es eso, que al final, a ver, el bootcamp era algo así, pero es verdad que eran 40 horas de formación, tampoco era muchísimo, pero sí que nos dieron mucho apoyo, ¿no? Y sí que fue un primer paso bueno. En Actúa UPM también empezamos a aprender. Realmente, a lo mejor, entre todas las píldoras que me han ido dando, entre diferentes cosas, entre algún libro, algunos artículos o diferentes cosas, pues ha sido un poco esa formación de MBA, ¿no? Pero al final ha sido, efectivamente, aprender haciendo, ¿no? Moviéndote y luego sobre todo, pues eso, o sea, nadie te puede enseñar a vender algo, te pueden dar una pista, ¿no? Para vender un proyecto, o sea, para vender una solución, un producto a otra empresa o a un cliente o a lo que sea, te pueden dar un poco unas pistas, pero de hacerlo cuando lo haces, ¿no? Cuando te reúnes con 10 clientes, no se lo vendes a ninguno y ya al 11 se lo vendes, ¿no? Pues ahí dices, pues ya sé un poco por dónde va.
Pero yo sí que soy un poco escéptico de estas claves que no fallan en ningún aspecto. Yo creo que sí que te pueden dar una información inicial, sí que te pueden guiar un poquito, pero realmente luego tú lo tienes que aprender y hacer, y en cada sector es un mundo y en cada empresa es un Mm, y bueno, ¿alguna vez nos ha pasado cuando hemos llevado a ir a la escuela algún consultor, a algún antiguo alumno, a explicar su trayectoria profesional? Y una de las preguntas más recurrentes es ¿cuánto trabajas, ¿no? ¿Cuántas horas le echas, ¿no? Entonces, bueno, quería mundo. también saber, ¿no? Para que la gente pueda comparar entre las horas que echa un consultor y las que echa un emprendedor. Tú, más o menos, ¿qué estimas que le dedicas a la empresa a la semana? A ver, yo le dedico tiempo, sinceramente, pero lo dicho, al final yo creo que para mí es como un hobby, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, yo realmente, pues eso, hay muchas veces el fin de semana que me levanto y me pongo con el ordenador y, entre comillas, estoy trabajando, ¿no? Porque estoy viendo cosas del trabajo, estoy investigando sobre cosas que tienen que ver con el trabajo, pero no porque tenga una necesidad imperiosa de hacerlo, sino porque me apetece en ese momento hacerlo, ¿no? Como el que lee un libro o ve una serie, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que eso es lo importante, llegar a ese punto. Porque si te lo ves, si las horas que estás las ves como un castigo, realmente creo que, pues eso, el tienes que quedar hasta las 8 y hoy estoy cansado, no estoy lúcido, ¿no? Por lo que sea, por cualquier razón, el estar moviendo el ratón, nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces hay semanas que hemos echado, pues, no sé, por decirte, 60 horas o 70 horas, no lo sé, y hay semanas que hemos echado 40 horas normales, ¿no? Lo que te digo, al final depende mucho el punto en el que esté la empresa y también la situación personal de cada uno, ¿no? Creo que es una combinación de ambas y que al final cada uno se va exigiendo. Cada emprendedor en cada empresa es más o menos exigente. Yo he conocido gente que trabajaba sábados y domingos, ¿no? Emprendiendo y trabajaba absolutamente todos los días, y gente que no, que echaba sus 40 horas tranquilo y lo tiene como si fuese un trabajo normal, y así funcionaba. Entonces, cada uno tiene que ver un poco cuál es su nivel de motivación, de compromiso y la necesidad también que el proyecto tiene en ese momento. Muy bien. Bueno, pues no tengo ya más preguntas sobre la empresa. Sí te Uh quería -huh. preguntar un poco sobre cómo ves tú la coyuntura económica española, ¿no? Tú decides emprender en España. Me imagino que este negocio, pues bueno, pues unas personas que hablen idiomas, que sean europeos y tal, también lo podrían montar en casi cualquier otro país, ¿no? Entonces, bueno, también el apostar por España, aparte de vosotros, pues sois españoles, vivís aquí, etcétera. Bueno, pues es de alguna manera una decisión consciente o es una cosa que simplemente no te has planteado irte fuera. ¿Crees que en algún momento os podéis llegar a ir si la cosa se pone mal en España? Háblanos un poco de esto. Vale, pues a ver, nosotros por un lado, al principio, o sea, creo que cuando tú emprendes un proyecto tienes que conocer el mercado al que te diriges, ¿no? Entonces nosotros efectivamente nos hemos criado, hemos vivido siempre en España. Realmente irnos a otro país a montar este proyecto creo que sería un error porque no conoces el mercado, no estás impregnado de su cultura, de la forma de hacer las cosas, no conoces a la gente, cuáles son sus costumbres. Entonces, creo que sería un error en el momento inicial, ¿no? En nuestro caso en particular. Gente que se haya criado en más sitios o que haya tenido esa experiencia, pues puede ser. Dicho eso, sí que es cierto que, bueno pues España al final sí que tiene pros y contras, ¿no? Yo, por un lado, la verdad que no me puedo quejar en exceso, porque al final, como te he comentado, gran parte de la financiación que hemos adquirido hasta el día de hoy ha sido pública, ¿no? Entonces, ha sido una gran ayuda. También sé que esto es cosa nuestra, ¿no? Que no le ha pasado a todo el mundo y, de hecho, son pocas las empresas que han llegado hasta este punto, ¿no? Dicho eso, pues sí que es cierto que estamos años luz, ¿no? De otros países, y ahora lo ves, ¿no? Y también cuando pues, te enfrentas a lo que te decía, una ronda privada de inversión, pues las valoraciones que tiene una empresa exactamente igual en España o la tiene en Francia o en Estados Unidos, pues no tienen nada que ver, ¿no? Están en otro orden de magnitud, ¿no? Entonces, sí que es cierto que creo que nos queda un camino largo que recorrer, que realmente no sé por dónde va a tirar, ¿no? Porque al final el panorama político también va cambiando y al final son grandes decisores en este aspecto, ¿no? Pero sí que es cierto que es una realidad que muchas empresas españolas que han nacido en España, muchas startups en particular que han nacido en España, conforme han ido creciendo, se han ido y han hecho la sede en Estados Unidos, porque allí han conseguido mayor financiación, hay un mayor know-how de cómo montar este tipo de empresas,
Y luego, bueno, al final pues hay otros tipos de cosas como cargas fiscales o otra serie de incentivos que te promueven, cuando ya eres una empresa más global, más internacional, te promueven a moverte a otro sitio. En nuestro caso, creo que a corto o medio plazo nuestro crecimiento va a estar en España, ¿no? Porque al final nosotros sí que tenemos un mercado muy grande, que solo en España ya es suficientemente grande para el corto o medio plazo, para unos años. Y luego no lo sé, la verdad. Depende de cómo vaya funcionando. Realmente también vas metiendo más gente en la empresa. Al final no va a ser una decisión solo de una persona, ni de dos, ni de tres. Entonces eso poco a poco se irá viendo conforme vaya evolucionando las oportunidades y conforme vaya avanzando todo esto. Muy bien, pues nada, Lino, muchas gracias por este ratito de hoy, de poder hablarnos de tu empresa y de cómo has decidido emprender. Y bueno, te deseo mucho éxito con la empresa y te seguiremos siguiendo, y a ver si podemos hablar más adelante cuando sea una empresa bien consolidada. Perfecto, Gustavo. Pues muchas gracias. De verdad que creo que este tipo de podcast o de entrevistas sirven mucho para mucha gente. Creo que lo que te he dicho también antes, o sea, tanto a mí como a cualquier otra persona o casi cualquier otra persona nos gusta al final, ¿no? Echar una mano. Si cualquier persona que escuche este podcast tiene cualquier duda, o tiene cualquier tema que quiera tratar y que necesite algo de guía, ¿no? Que no duden en contactarme. Lo más fácil es por LinkedIn, la verdad, Lino Monteagudo. Y si no, bueno, pues pidiéndote a ti el email o como sea, podemos hablar. Así que nada, un placer y muchas gracias por todo, Gustavo. Nada, muchas gracias a ti, Lino. Un saludo. Adiós.